Bueno, lo que pasa es que Maduro todo lo dice a través de programas de televisión, de shows mediáticos, no tienen O sea, en no hay el un fondo, planteamiento no hay un oficial. planteamiento serio que pueda involucrar un diálogo real entre las dos mitades del país que tienen visiones distintas y que tienen obligación de entenderse si nuestro interés es resolver los problemas de la gente. Nosotros hemos dicho que jamás se podrá sustituir la palabra, el diálogo, el entendimiento por la confrontación, la violencia, que tú sabes cómo inicia, pero nunca uno sabe cómo termina. Pero tiene que haber también una disposición real por parte del gobierno a que ese diálogo sea un diálogo con contenido, pero además con resultados, porque el diálogo en sí mismo no es un fin, es un medio para buscar acuerdos en una crisis que está acogotando a los venezolanos y que tiene la vida del venezolano hecho un caos. Si el gobierno no entiende que ellos son los responsables de esta crisis que estamos viviendo, que ellos tienen a Venezuela convertida en una olla de presión y no abren una válvula donde pueda haber alguna especie de entendimiento para buscar cambios radicales que tienen que haber en Venezuela, pues ese diálogo no tendrá sentido. Ahora, la conferencia episcopal, Tomás, ha planteado, ¿no?, la posibilidad de que se reanude ese diálogo. ¿Cuáles serían las coordenadas fundamentales para que para que regrese ese diálogo y vuelva de nuevo, pues, un intercambio entre gobierno y oposición? Mira, lo primero es entender que el diálogo no es un mecanismo para que el gobierno se lave la cara y vea cómo hacer ver que está conversando con quienes somos Sí, no es legítimamente de llamarlos y alternativa. sentarlos No es únicamente, ¿no? sentarlos, es sencillamente promover agendas de discusión sobre los problemas de la gente y sobre los planteamientos además que se vienen haciendo en términos de la represión política, de los presos que existen, del cambio institucional que tiene que haber en el país para que las instituciones no sigan secuestradas al Ejecutivo, sino que sean reflejo de lo que los venezolanos quieren y de los intereses nacionales y no los intereses del Ejecutivo, un cambio radical en el modelo económico y entrar en un proceso de discusión sobre los cambios que tienen que haber en términos democráticos. Porque un gobierno que tiene las cifras de inflación, las cifras de deterioro económico que este gobierno tiene después de tantos años, es muy difícil que pueda ser quien pueda cambiar las cosas. Entonces, el diálogo es una necesidad en un momento de crisis severa que estamos viviendo los venezolanos, pero ese diálogo tiene que tener una responsabilidad y una intención cierta por parte del gobierno que hasta ahora no ha tenido. Por eso nosotros hemos dicho, el diálogo está congelado, pero no está eliminado como mecanismo y posibilidad si es que el gobierno lo asume con seriedad. Mira, vivimos una severa, como tú bien señalas, crisis económica, ¿no? En este sentido, tú tienes algunos gráficos allí que me gustaría que sobre ellos pudieras recapitular para conocer cuál es la situación real que vive la economía venezolana. Mira, durante estos meses hemos estado nosotros recorriendo el país entero, ¿no? Y cuando uno recorre el país, uno termina viendo que la gente está absolutamente desesperada y desesperanzada frente a lo que le está pasando. En el año 2013 hubo una inflación del 56,2%. La anualizada hasta ahora es del 61%, es la inflación más alta del mundo. Pero a veces la gente piensa que esos son números fríos y no te das cuenta que al final eso tiene el rostro de gente que empieza a ser pobre o que pasa la pobreza. Y nada más en el año pasado, 1.795.000 personas entraron en la pobreza. Es decir, cada día casi 5.000 personas entran a ser pobres en Venezuela. Y nada más en un año la pobreza aumentó en un 30%. ¿Cuáles son los valores o los parámetros para medir cuándo una persona es pobre o entra en la pobreza? Bueno, cuando no puede satisfacer sus necesidades, cuando no tienen los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria y cuando ves que, y eso lo recorres por todo el país, como la gente no tiene ni posibilidades de alimentar a sus hijos. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en Los Claveles, en Maracaibo. Una señora con su hijo de 20 días de nacido nos decía, no puedo ponerle pañales a mi hijo porque lamentablemente no consigo pañales en ninguna parte. Un señor nos decía, en Cojedes estoy haciendo cola para poder llenar la bombona de gas porque ya ni siquiera gas hay en Venezuela. En todas las ciudades donde vamos, hermano, lamentablemente pasa exactamente lo mismo. No hay agua, no hay luz, las aguas servidas transitan por la calle, la gente no tiene seguridad y las colas permanentes de todos los días se convierten en una realidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la clase media venezolana? Sus índices y sus condiciones materiales de vida, ¿cómo están en este momento? Mira, deteriorándose de una forma cotidiana. Cada día es mayor el caos que estamos viviendo. Yo te digo, francamente, es insólito ver cómo este gobierno, que es un gobierno que dice reivindicar a las clases populares, lo que ha hecho más bien es hacerle mucho más daño. La clase media venezolana cada día está entrando en una situación de desesperación al ver que no puede resolver sus problemas. Profesionales que trabajan y no les alcanza el sueldo. Jamás podrán pensar en tener un carro, tener una casa. Desde que crearon el Bolívar Fuerte, la inflación en Venezuela ha sido del 512%. De ese Bolívar Fuerte no queda ni el recuerdo, hermano.
y hay que ver lo que significan los aumentos que hemos tenido durante este mismo año. Vamos a recordar, a ver. Un kilo de harina costaba en el 2008 0,90 bolívares. Hoy está costando 7,5. Un kilo de pollo hace apenas 6 años costaba 4,55. Hoy está en 43. Un kilo de café en el 2008 costaba 11,85. Hoy está en 46. El transporte en el 2008 era de 0,90 bolívares. Hoy está en 7,50. Pero además, te das cuenta que un día de salario te alcanza, Carlos, un día de salario mínimo para comprar un kilo de harina, un kilo de leche y si acaso 200 gramos de café. Pero es que eso es si lo consigue, porque tienes que hacer como una ruta que es un viacrucis que hacen los venezolanos para poder conseguir las cosas. Frente a eso, yo creo que Venezuela lo que está clamando hoy es un cambio. Y ese cambio tenemos que hacerlo organizando a la gente popularmente. Pero además de todo eso, si tú no cambias el modelo económico, eso no se va a corregir. Y el gobierno, hay razones estructurales e ideológicas que lo llevan a mantenerse en buena medida dentro de ese molde. Bueno, yo creo que el gobierno tiene un pasticho mental en términos económicos, porque unos días te anuncian... Bueno, y está generando contradicciones internas, el grupo de los pragmáticos versus el grupo de los radicales de izquierda. Exactamente. Y un presidente que te dice en enero que este año no habrá devaluación y a los 3 meses devalúa la moneda por 9, que es la devaluación más alta que hemos tenido en el país. Un presidente que dice que van a controlar la inflación y resulta que está en el 61%. Un presidente que te dice que tiene las divisas necesarias para los insumos que necesita Venezuela, porque resulta que ahora todo lo estamos trayendo de afuera porque nada estamos produciendo aquí. La semana antepasada estaba en Turén y en Ospino, en el estado portuguesa. Turén era el granero de Venezuela. Hoy no está produciendo prácticamente nada de lo que producía antes en términos de maíz y nos lo estamos trayendo de México. Las caraotas las estamos recibiendo como forma de pago del petróleo de República Dominicana. La carne se la compramos a Nicaragua y es una situación de destrucción del aparato productivo nacional que hace que este gobierno no tenga ninguna capacidad para resolver los problemas de los venezolanos. Ahora se abren en apariencia, por lo menos en teoría, algunas vías, ¿no?, de posibilidad de llamar y de hecho se ha hecho así al sector privado de la economía. ¿Tú crees que eso es constante o es simplemente episódico o coyuntural? Absolutamente coyuntural. Frente a la crisis buscan mecanismos bajo los cuales puedan bajar un poco la presión, pero no hay una política interesada, una política de Estado que permita que todos los factores de la economía, incluida la alternativa democrática, la oposición, puedan entrar en una especie de gran acuerdo frente a lo que está pasando. Ahora, este es un gobierno que tiene muy poco liderazgo y si te das cuenta que es un gobierno que tiene además contradicciones internas y luchas de poder interna y que el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un conflicto interno severo, te das cuenta que quien está liderando el país no tiene la capacidad de convocarlos a todos. A veces uno no sabe si en Venezuela está gobernando un presidente o es una junta más bien de gobierno que pareciera que cada quien va presionando de un lado a otro. Entonces, por eso yo creo que la situación que vive Venezuela tiene que tener un cambio en la forma como estamos haciendo las cosas en términos del gobierno nacional y tiene que pasar también por un cambio democrático en el cual la gente pueda votar, participar y elegir el cambio que los venezolanos queremos. Pero la próxima oportunidad son las elecciones parlamentarias, ¿no?, el año próximo. Bueno, está mucho más cerca de lo que la gente imagina. Se ha dicho hasta que hay posibilidades de adelantarse. Yo creo que nosotros tenemos la obligación como alternativa democrática de interpretar ese país que hace un 80% de inconformidad, donde hay chavistas y donde hay opositores, pero donde todos los une la humillación que sienten de ser maltratados en un país donde entra tanta plata y de gente que al final quiere un cambio. Si nosotros los interpretamos, los organizamos, salimos con ellos a luchar, estoy seguro que ese cambio se va a dar mucho más temprano de lo que imaginamos. Vamos al caso concreto y finalizamos con esto de la oposición. ¿Cómo enfrentar el episodio electoral del año próximo con una oposición que alguna plantea una constituyente, plantea una salida y una oposición que dice que hay que trabajar con los problemas del país, pero a la par también con los problemas muy concretos de la participación electoral? Mira, yo creo que simplemente entendiendo que las diferencias no pueden estar por encima de lo que significa la lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos de los venezolanos. Entendiendo que esto no es un juego de niños, que hay que ser muy responsables, que no se pueden hacer planteamientos unilaterales que busquen dividir a la unidad y que todos tenemos que reforzar la unidad con un planteamiento común, buscando lo que nos une y no enfrentándonos y confiando y profundizando lo que nos divide. Bueno, Tomás, muchas gracias, muy amable.